A continuación, o dando paso a lo siguiente, es llevar a cabo la gráfica. Nosotros nos vamos a apoyar de una escuadra o regla que ya era el instrumento que les había pedido en clase anterior para que distinguiéramos lo siguiente. Entonces, con esto vamos a hacer el trazo de, digamos, parecido a un cuadrante, del cual nos tiene que quedar de la siguiente manera, ¿sí? Recuerden, nosotros asemejamos esta parte como si fuese prácticamente una parte de plano cartesiano o un cuadrante donde asemejamos que la parte que va para arriba o la parte prácticamente que asciende se le conoce como Y, es un asemejado, ¿no? A la parte siguiente se le conocería como el eje de las X, algo similar. Entonces, lo que debemos distinguir para no tenerlo de esa manera, como eje X y eje Y, le ponemos un nombre. Ese nombre va a corresponder a que en ese apartado vamos a distinguir la frecuencia y en el otro apartado, en la parte horizontal, la parte vertical frecuencia, la parte horizontal características. Entonces, vamos a distinguir que en este tipo de trabajo o en el polígono de frecuencia y a través del histograma que vamos a generar de manera completa, vamos a tener que propiciar nosotros lo siguiente, y se refiere a que vamos a trabajar de acuerdo a la tabla que tú ya tienes en tus manos o en tus posibilidades, donde hiciste el concentrado de la tabla de distribución de frecuencia, solamente las dos únicas partes primeras, que son la clase y el límite inferior. El límite inferior lo vamos a distinguir de la manera siguiente. Tú revisas, aquí dice precios o cantidades, ¿no? Y como lo vimos en el ejemplo anterior, son los gastos que generaron estas personas. Entonces, voy a llevar a cabo, a través del uso de la tabla, voy a llevar a cabo la representación de la manera tal que voy a distinguir los nombres de las personas. Así como están ordenados, voy a llevar a cabo su gráfica. Tengo dos posibilidades. Uno, que no lo lleve ordenado, pero eso lo vemos en la siguiente clase. Y dos, que lo lleve de manera ordenada, tal cual está aquí. Por ejemplo, la primera persona, que es Ivonne, hizo el primer gasto. Entonces aquí pongo la letra inicial de esa persona. Número 2, el segundo gasto lo hizo Gerardo. Entonces voy a agregar una letra inicial que represente a Gerardo. Número 3 es Karen. Estamos hablando de Karen, entonces voy a colocar una letra inicial que represente a Karen. Enseguida, Osvaldo. Entonces coloco el nombre de otra persona. Y los que están restando pues ya no me interesan demasiado. ¿Por qué razón? Porque prácticamente es como si fuera a generar los datos de otras personas, pero pues ya no lo tengo. El estudio nada más me dice que lo lleve con 4 personas. Enseguida voy a tener que agregar lo que me dice en la parte de la frecuencia, los gastos, ¿sí? Aquí estoy poniendo el gasto que generó cada una de las personas de acuerdo al fin de semana anterior o en algún momento de ese fin de semana, ya sea viernes, a partir del viernes, sábado o domingo. Bien, Ivonne en este caso hizo un gasto inicial. Yo aquí me llevo la frecuencia que yo quiera, Por ejemplo, me puedo ir de una unidad o una escala diferenciando diferentes unidades. Por ejemplo, yo puedo iniciar aquí en 100, después puedo irme a 115, enseguida puedo ir a la cantidad de 130, ¿sí? O puedo agregarlos directamente, ¿no? Aquí digo yo 140. Luego voy a decir 146 o 145, vamos a dejarlo en 145 y termino en 150 pesos, ¿no? Que eso es el gasto que se fue generando. Ahora, ya viste que está un poco más sencillo. Enseguida, ya sea que con el apoyo de tu escuadra, ¿sí? De tu escuadra lleves a cabo este gráfico o esta parte de cómo realizar el siguiente diagrama de barras. Entonces, vamos a ir con el primer gasto. Va a quedar algo curioso, ¿no? Lo que viene siendo el histograma completo. Entonces, el gráfico de barras va a iniciar con lo siguiente. Siempre aquí debe de haber una pequeña separación, de esta línea vertical y a la siguiente, para que se distinga la separación o ese gráfico de barras. Entonces, el primer gasto, que fue de Ivonne, fue de 101 pesos. Entonces, aquí asciende a 101 pesos. Si tú te fijas, ya coloqué esa pequeña separación entre estas dos partecitas. Siempre se va a hacer eso, Siempre, por favor. Enseguida, el gasto que hizo Gerardo, en este caso, dice que asciende a 116. Entonces, voy a tener que separar también aquí, si yo quiero, Si yo quiero, hago la separación de 116 pesos que hizo el gasto. Entonces, ¿para qué hago la separación? Para distinguir prácticamente los gastos que fue generando cada una de las personas. Enseguida, el gasto que hizo Karen fue
de 131 pesos. Estos 131 pesos ascienden hacia la parte siguiente. Pero como te menciono, para que no te quede mal tu gráfico, yo solamente lo estoy diciendo a pulso. Para que te quede bien tu gráfico, utiliza tú por favor, tu escuadra. Enseguida, si notas, hay separaciones o pequeños resquicios entre cada uno de ellos. Posterior a ello sería el gasto que generó Osvaldo, que asciende a 146 pesos. Entonces, a partir de ello, son 146 pesos. Hasta ahí quedaría el histograma o la parte del polígono de frecuencia también. ¿Cómo vamos a indicar eso último? El polígono de frecuencia. Pues muy sencillo. Yo te había dicho en dado momento, si tú quieres, separa, o este es el rasgo particular, separar o dividir el primer gráfico, luego el segundo, la segunda barra, tercera y cuarta barra. ¿Para qué? Para mostrar el polígono de frecuencia. Ese polígono de frecuencia lo voy a indicar con un color, el cual me indica que es una línea que va siguiendo o va ascendiendo, mostrando que prácticamente la secuencia que llevaron estos gastos. Desde el punto inicial o la partida inicial 0 va a ascender hacia la primera parte. Listo. Enseguida asciende hacia la otra. ¿Sí? El segundo gasto que generó Gerardo. Luego al tercer gasto que generó Karen. Y finalmente al gasto más grande que es perteneciente a Osvaldo. Y en eso se quedaría el comportamiento del gráfico o del gasto del polígono de frecuencias. De esta manera. Ahora, los puedes colorear tú para que te quede mejor la gráfica y te quede mejor explicado, ¿no? Entonces, tú diferencias por colores los gastos que hicieron cada uno de tus compañeros. Y esta sería la manera correcta de poder llevar a cabo lo que se llama de manera general y comprendido a través del diagrama de barras y el polígono de frecuencia, conformando el tema completo de histograma. Lo que estás observando entonces se le conoce como histograma y de esta manera se representa el trabajo final o el ejercicio que nosotros realizamos del gasto de tus compañeros.